Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dicen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis estimados amigos y compañeros. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes ya esta última hora que tenemos dentro de esta semana de actividades. Bienvenidos e iniciamos de forma inmediata presentándoles el documento correspondiente a la tarea que se encuentra activada para la presente semana. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos correspondiente a su tarea. Vamos a ver, estamos en la asignatura de Ciencias Naturales. Estamos en la unidad número 5, Física en Acción. Vamos a ver el tema número 1, las fuerzas equilibradas y las fuerzas no equilibradas. Son temas bastante importantes que también estamos inmersos dentro de este tipo de fuerzas constantemente en todas las actividades que desarrollamos periódicamente en nuestras vidas. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario en el caso que así lo ameriten. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Es algo sumamente estructural. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, ¿qué condición debe cumplir un cuerpo para que las fuerzas que actúan sobre él sean equilibradas? Ahí ustedes tienen que ir explicando paso a paso cuáles son las condiciones. Y por último, ¿qué es la inercia? Y describa 3 ejemplos. Y vamos a ver, ustedes tienen que proporcionar el concepto de inercia y obviamente poner 3 ejemplos en los cuales se aplique la inercia. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. A continuación, ustedes pueden observar que el trabajo debe ser entregado de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de líneas, colores, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, no se olviden, esto es fundamental, tienen que cumplirlo tal cual se les solicita. Esto lo hacen en la parte superior y posteriormente lo desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido de la tarea, de la parte estructural, de la parte gramatical, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que cumplan su tarea, lo requerido por la institución. A continuación, como parte final, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema las fuerzas equilibradas y las fuerzas no equilibradas correspondientes a la semana 1 de fecha 9 de junio del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 9 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 4 de julio del 2025. Entonces tienen un tiempo bastante prudencial para entregar esta tarea. Tienen mucho tiempo en cuanto de los tiempos de espera y término de la entrega de la presente actividad. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en relación al trabajo, a la actividad que ustedes tienen que hacer para la presente semana como tarea, a continuación vamos a ir describiendo las conceptualizaciones y el contenido del tema que se ha planificado para esta hora de clase. Y en primera instancia vamos a ver las fuerzas equilibradas. Vamos a ver cuáles son, a ver cuáles son las características y una serie de elementos más. Las fuerzas equilibradas básicamente podemos clasificar la fuerza en 4 tipos de fuerzas. La fuerza equilibrada es la primera, la fuerza no equilibrada, la segunda, la fuerza por contacto y la fuerza a distancia. Esos son los 4 tipos de fuerzas que se describe dentro de la física. En esta clase nosotros vamos a abordar directamente los dos primeros tipos de fuerzas, que son la fuerza equilibrada y la fuerza no equilibrada. Pero vamos a ir viendo un poquito a breves rasgos las otras también. La fuerza por contacto, como aquella que permite generar un movimiento, la que permite cambiar la forma de un objeto, entre otras condiciones. Y la fuerza a distancia, la fuerza magnética y la gravitatoria, especialmente que tiene nuestro planeta.
Las fuerzas, además de hacer que los objetos se muevan, también pueden hacer que se queden en equilibrio. Las estructuras de grandes edificios, puentes, torres, están bajo la influencia de enormes fuerzas. Sin embargo, están en reposo. Aparentemente, requerimos más que una simple aplicación de fuerza para mover un objeto. El equilibrio de los cuerpos se caracteriza por la ausencia de cambios de su movimiento. El reposo es un tipo particular de equilibrio cuya importancia se manifiesta como condición de estabilidad. No obstante, el equilibrio de un sólido no se reduce solamente a la ausencia de movimiento. Un cuerpo se puede desplazar en línea recta con velocidad constante o giro uniformemente alrededor de un eje y sin embargo hallarse en equilibrio. Es entonces la ausencia de aceleración y no la ausencia de velocidad lo que define la física, la notación de equilibrio, adaptado obviamente dentro de este proceso. Si observamos una competencia en que dos equipos tiran de una cuerda, se ejerce grandes fuerzas de cada lado, pero podría la cuerda permanecer en reposo, por lo que decimos que las fuerzas se balancean o se anulan. ¿Quién no ha jugado en un encuentro familiar, por ejemplo, este juego de la cuerda, donde igual número de jugadores, tanto de un lado como del otro lado, tiran de una misma cuerda? La que tiene más fuerza, obviamente, es la que gana, ¿no es cierto? Ahí se aplica justamente este proceso, este precepto de la física. A ver, compañeros, háganme un favor, apáguenme los micrófonos que no son necesarios. Está ingresándome bulla hacia el interior del aula. Por favor, mantengan apagados en silencio todos los audios. Por favor, ¿ya? Entonces, como les habíamos dicho, en el juego, en el cual obviamente se tira de las cuerdas, justamente se aplica fuerza. La fuerza 2 y la fuerza uno, que sería el equipo 2 y el equipo uno. En física decimos que la cuerda está en equilibrio. Esto quiere decir que la suma de todas las fuerzas aplicadas de un extremo de la cuerda es igual a la magnitud que la suma de las fuerzas aplicadas al otro lado. Aunque ambas en sentido contrario, la fuerza total en la cuerda es igual a cero. Por tanto, un cuerpo en equilibrio no puede reemplazar o moverse a menos que se añada una fuerza nueva o adicional y desbalance y obviamente se genere un desbalance que rompa ese equilibrio. Si un cuerpo está en reposo y permanece en él, se dice que está en equilibrio estático. Si sabemos que un cuerpo está en equilibrio estático y por consiguiente que tiene aceleración igual a cero por las leyes de Newton, sabemos que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es igual a cero. Según la primera ley de Newton que vamos a ver a continuación y que tenemos del precepto, todo cuerpo permanece en reposo en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. La condición única para que una partícula esté en equilibrio es la siguiente, que es fuerza igual a cero, donde fuerza es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Pero como la fuerza puede tener componentes en los diferentes ejes, entonces tenemos que este signo que ustedes observan aquí es suma. Entonces la suma de la fuerza X es igual a cero y la suma de la fuerza Y es igual a cero. Eso quiere decir de los dos lados. Si en un problema tenemos varias partículas en equilibrio, aplicamos estas condiciones a cada una de ellas. La propiedad de la materia de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí mismo recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo es una medida de su inercia. Cuanto mayor es la masa, mayor es la inercia, es decir, la tendencia a permanecer en el estado de reposo y o movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, hay que aclarar que no existe ningún cuerpo que se ve libre de la acción de las fuerzas, peso, rozamiento y normal.
No obstante, la primera ley sigue siendo válida, ya que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula, es lo mismo que si no interviene ninguna fuerza. De lo visto hasta aquí podemos anotar que un cuerpo no necesita estar en reposo para que se encuentre en equilibrio, es decir, no se necesita la falta de movimiento. El movimiento se puede presentar, pero desde luego este debe ser uniforme y realizado sobre una superficie horizontal como mínima fricción. Uno de estos ejemplos de la fuerza equilibrada es la que actúa sobre los aeroplanos, sobre los aviones. Tenemos una fuerza de empuje, una fuerza de arrastre, el peso sobre el cuerpo y obviamente el elevador, lo que le permite elevarse. Esos son los cuatro componentes que actúan para que un avión obviamente despegue y se mantenga en el aire. Pese a que el avión esté en constante movimiento, ¿qué es lo que hace? También se mantiene el cuerpo en reposo, por obviamente por el peso, el rozamiento y la normal que éste desempeña. Cuando un objeto se mueve con una velocidad lineal constante, decimos que el equilibrio es cinético o translacional. Y si el objeto es capaz de girar con velocidad angular constante, el equilibrio es rotacional, es rotatorio. Todos los cuerpos presentan la tendencia llamada inercia a conservar su estado de movimiento o también de reposo. Si un auto frena bruscamente, ¿qué es lo que sucede? Y eso nos ha pasado siempre, especialmente cuando viajamos en el transporte público, ya sea buses o taxis, estamos a la expensa que de pronto por ahí algo se cruza y el chofer aplastó el freno de una forma brusca. ¿Qué es lo que pasa? Los cuerpos de los ocupantes presentan resistencia o desplazamiento hacia adelante. Si esto no llevan el cinturón de seguridad, podrían salir incluso despedidos hacia adelante. Y aquí tenemos dos ejemplos. En un carro, por ejemplo, aquí en este carro, en esta primera imagen tenemos la tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo. Tenemos dos ejemplos aquí. Tenemos un automóvil y tenemos un autobús. El automóvil cuando frena bruscamente, obviamente se atravesó un perrito, frena bruscamente, ¿qué es lo que pasa en el momento que nosotros estamos tranquilamente sentados en el asiento? Nuestros cuerpos tienden a ir hacia dónde? Tienden a ir hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con nosotros como pasajeros en un autobús? Cuando el chofer acelera de una forma brusca. ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros con nuestro cuerpo? Nosotros estamos tranquilamente parados en reposo, qué sé yo, en el pasillo del autobús, pero el señor conductor arrancó de una forma brusca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde nos vamos? Nosotros, obviamente, por la inercia, nosotros nos vamos hacia dónde, nos vamos hacia atrás. Y si frena bruscamente, igual, ¿qué es lo que hacemos? Vamos para adelante, ¿no es cierto? Siempre vamos a estar generando movimiento. Esto sucede constantemente. Este tipo de fuerza, este tipo de movimiento siempre se da y nosotros estamos siempre aplicados, siempre estamos envueltos sobre este tipo de fuerzas. A continuación, miremos un ejemplo de una fuerza equilibrada. Vamos a ver la fuerza equilibrada. Un sofá de 100, este es un problema. Un sofá de 120 kilogramos de masa se apoya sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Calcule la fuerza normal considerando que está en equilibrio. Eso quiere decir en reposo. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo son el peso que está representado sobre W y la normal que está representado con la N de Newton. El peso es igual a W es igual a M por G. Esta es la fórmula que nosotros debemos aplicar para poder resolver el caso anterior, donde M es la masa y G es la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esta es la fórmula mediante la cual nosotros vamos a despejar obviamente esta interrogante que dice calcule la fuerza normal considerando que está en equilibrio. Representamos las fuerzas que actúan sobre el sofá y calculamos su peso. Tenemos la normal, tenemos el peso, donde W es igual a M por G, habíamos dicho. M y G vamos a ir reemplazando por los valores que nosotros tenemos, que hemos visto anteriormente en el problema. Donde W es igual a M. M, ¿cuánto vale? Vamos a ver, regresamos acá. En este caso, M
está representado por los 120 kilogramos que tenemos aquí. 120 kilogramos, entonces tenemos que W es igual a 120 kilogramos y habíamos dicho que la siguiente, en este caso, la masa obviamente corresponde a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto es una multiplicación, 120 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. 120 por 9.8 da como resultado 1.176, obviamente representado en newtons. Por lo tanto, W es igual a 1.176 newtons. Como el sofá permanece en reposo, por lo tanto, según la ley de Newton, la suma de la fuerza Y es igual a 0. Newton menos W es igual a 0, donde Newton es igual a W y W es igual a 1.176 newtons, que obviamente dio como resultado en función del cálculo de la fuerza normal, considerando que está en equilibrio este sofá. Y aquí tenemos la respuesta aplicando y desglosando la fórmula que tenemos para el desarrollo de esta actividad. La fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario, la normal y el peso actúan en el eje vertical, es decir, que el eje de las Y, de ahí que actúa como la suma de la fuerza Y es igual a 0. El ejercicio no indica que haya movimiento horizontal alguno. La normal y el peso tienen valores iguales, pero sentidos contrarios. Con esto comprobamos que la fuerza está totalmente en equilibrio. Entonces, de esa manera, cuando tenemos este tipo de cálculos, obviamente, y obviamente sabemos que el objeto en el cual se va a aplicar esta fórmula se encuentra en reposo, nosotros obtenemos, obviamente, una fuerza equilibrada. A continuación, por el contrario, vamos a ver el siguiente tema y vamos a ver la fuerza no equilibrada. Cuando hablamos de fuerzas no equilibradas, son múltiples las situaciones en que sobre un objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. Así, por ejemplo, si empujamos una caja por el suelo, sobre ella actúa un peso, la fuerza con la que empujamos, la fuerza que ejerce el suelo sobre ella y la fuerza de rozamiento. Entonces, ahí nosotros podemos ver, cuando nosotros empujamos una caja a una caja que hay, sobre ella actúa la fuerza con la que nosotros empujamos, la fuerza que ejerce el suelo sobre el peso que es el objeto y la fuerza de rozamiento. En el momento que se va moviendo, va generando un rozamiento. Podemos calcular una fuerza equilibrante a todas las que actúan sobre el cuerpo, llamada fuerza resultante, que está representado por la F mayúscula y una R en la parte de abajo, en la parte inferior. Esa es una fuerza resultante, que será la suma de todas las fuerzas del sistema. El concepto de fuerza resultante se aplica cuando el conjunto de fuerzas del sistema tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, pero no a deformarlo. Para ello distinguimos los siguientes casos. Primero tenemos las fuerzas en la misma dirección o en el mismo sentido. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí tenemos fuerza 1 y fuerza 2. Están ambos tirando, obviamente, de este cubo de pelotas. Y la fuerza, obviamente, que está resultante de la fuerza 1 y la fuerza 2 es la fuerza resultante. La fórmula sería fuerza resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2. Esa es la fuerza resultante. En este caso, la fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido que la fuerza 1 y la fuerza 2, y una intensidad equilibrante de la suma de la intensidad de las fuerzas aplicadas de la fuerza número 1 más la fuerza número 2, lo cual el resultado de esto dará como resultado a la fuerza resultante. En cuanto a las fuerzas de la misma dirección y también en sentido contrario, aquí nosotros tenemos las fuerzas en el mismo sentido. Ahora vamos a ver las mismas fuerzas, pero en dirección contrario o en sentido contrario. Esa es la característica de esto. Aquí tenemos el mismo cubo de pelotas y obviamente aquí las fuerzas ya tenemos en distintas direcciones o en direcciones opuestas, donde la fuerza 1 tenemos un sentido en la fuerza a la izquierda, la fuerza 2 tenemos la fuerza hacia la derecha y obviamente en este caso acá tenemos o vamos a aplicar una resta. Y esa resta, el resultado de esa resta será la fuerza resultante, donde la fórmula sería la fuerza resultante es igual a fuerza 1 menos fuerza 2.
Eso obviamente aquí nosotros podemos observar que es una resta lo que se va a aplicar dentro de esta, de este cálculo, mientras que en la anterior, en la fuerza del sentido del mismo sentido, nosotros acá teníamos una sumatoria. Acá nosotros vamos a aplicar una resta. La fuerza resultante FR de dos o más fuerzas de sentido contrario tiene el sentido de la fuerza de mayor intensidad y una intensidad equilibrante de la resta de la intensidad de las fuerzas aplicadas, donde F1 se resta de F2. En cuanto a las fuerzas de distintas direcciones, aquí vamos a ver, esta es otra de las características, las fuerzas de distintas direcciones. Tenemos las fuerzas componentes donde F1 y tenemos F2 y tenemos obviamente la fuerza componente. Tenemos igual la fuerza 1, fuerza 2, fuerza resultante y fuerza resultante del producto de la resta de estas dos. ¿Qué es lo que hacemos? La determinamos mediante la regla del paralelogramo. Por el extremo de cada fuerza trazamos una paralela al otro vector y señalamos un punto de intersección. El extremo de la fuerza resultante es el punto de intersección. Eso quiere decir justo en esta parte de aquí, la fuerza de intersección, esa sería la fuerza resultante. En cuanto a las fuerzas perpendiculares, igual tenemos si son perpendiculares, su módulo podrá calcularse aplicando el teorema de Pitágoras, que ya ustedes obviamente se les dará más adelante cuál es este proceso del teorema de Pitágoras, donde fuerza 1 y fuerza 2 genera una fuerza componente en el cual genera un ángulo. Podemos ver en esta primera etapa. En la fuerza resultante igual tenemos la fuerza 1 más fuerza 2 y tenemos una fuerza resultante obviamente en el vector que traza y que llega al punto sobre la fuerza 2. Si son perpendiculares, su módulo podrá calcularse aplicando el teorema de Pitágoras, como le había dicho. La fuerza resultante 2 es igual a fuerza resultante 1 más fuerza resultante 2. La fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerza resultante 1 más fuerza resultante 2. Esta sería la fórmula mediante la cual nosotros podemos calcular justamente este tipo de fuerzas. Entonces aquí tenemos, obviamente aplicamos una raíz cuadrada. Cuando aplicamos una fuerza lo suficientemente intensa por un cuerpo, se produce un cambio en la velocidad, lo que indica que la fuerza es no equilibrada. Entonces son las características. Prácticamente lo que hemos visto ahora son simplemente fórmulas, las cuales obviamente nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir despejando, vamos a ir cambiando las variables, en este caso que son la F1, la F2, obviamente iremos variando con cantidades las cuales deseamos realizar cálculos, las cuales deseamos aplicar para conocer, para obtener un resultado. Aquí hemos visto una serie de estructuras, una serie de parámetros en función de fuerzas, en función de movimiento y otras actividades más que son indispensables para el desarrollo del estudio, obviamente, de todos los objetos que nosotros tenemos y que nosotros generamos en el movimiento. Cuando pateamos un balón, cuando estamos jugando algún tipo de deporte, estamos aplicando un poco de física, de movimiento, de empuje, de velocidad y una serie de cosas más. Cuando manejamos nuestro vehículo, cuando simplemente nos transportamos en cualquier medio de transporte en general, estamos aplicando física en acción. Y la física no solo va dentro de estos parámetros, sino más adelante nosotros iremos viendo una serie de aditamentos, una serie de componentes, especialmente dentro de la industria automotriz, que el hombre ha ido aplicando la física para poder mejorar el funcionamiento, como son el caso de las amortiguaciones, como es el caso del freno, como es el caso de, por ejemplo, los elevadores. Ustedes han visto los volquetes cuando obviamente necesitan botar el material, obviamente se eleva lo que conocen normalmente como el gato, pero ese gato tiene un componente interno, obviamente que está aplicado dentro de la física. Y la física hace que por el ingreso, por la presión de aire y de un líquido,
obviamente genere una fuerza proporcional que permita obviamente elevar el balde que contiene el material en los bolquetes, y no solamente en los bolquetes, sino en otros aditamentos también que tenemos dentro del mundo del automovilismo, del mundo del transporte. Entonces, todas estas cosas nosotros iremos viendo ya adentrándonos un poco más en una serie de actividades. En este caso también hemos visto en este contexto, en esta clase, nosotros hemos visto cómo actúan las fuerzas dentro de determinados medios de transporte, por ejemplo, la aviación, para que los aeroplanos puedan desplazarse, puedan mantenerse en movimiento, puedan generar un tipo de planeación que obviamente eso se denomina dentro de la física estado de reposo, pero no necesariamente el objeto tiene que estar en reposo, sino que obviamente genera un estado de calma dentro del movimiento que éste genera y una serie de cosas bastante interesantes que el hombre ha ido aplicando para el desarrollo y mejoramiento y facilidad de trabajos que se dan en su vida diaria. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Es un tema bastante importante que nosotros iremos ya aplicándolos en las siguientes clases con otras teorías adicionales que nosotros iremos viendo y que se encuentran ya planificados para el desarrollo de los temas de las siguientes clases. Que no se pierdan, sigan revisando, sigan estudiando, porque a partir de esto obviamente se va a construir ya el examen final que ustedes tienen y también el examen del final de esta unidad. Así es que tienen dos exámenes en la parte final a seguir estudiando. De un tema adicional, que el examen principal que ustedes tienen es la suma de todas las 5 unidades que tienen ahí. Entonces yo iré tomando dos preguntas. El examen va a estar constituido por 10 preguntas, en este caso, las cuales obviamente ustedes tienen que ir resolviendo un poquito, un tiempo más cómodo que el que tienen con las 5 preguntas. Es que sigan preparándose, sigan estudiando, sigan ya mentalizándose cómo ustedes van a presentarse a ese examen final para que no tengan ninguna dificultad en el momento de culmino y pase al siguiente nivel. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y un feliz resto de semana. Gracias, licenciado. Igual para usted. Una semana.